Bien, chicos, yo creo que han leído ya el enunciado por lo menos 2 o 3 veces. Entonces, ahora corresponde realizar las explicaciones para dar la solución a este planteamiento. Dijimos en forma general en la parte teórica que cuando las inversiones en otras sociedades, en este caso, como son las acciones, las mismas se pueden clasificar en inversiones temporarias como también en inversiones permanentes. Cuando se hacen las inversiones en forma temporaria, entonces se registran, dijimos, a su costo. Entonces, cuando la inversión es temporaria, se registra a su costo, dijimos, y se mantiene a su costo. Ahora, esas acciones, esas inversiones en acciones temporarias, pueden rendir frutos, como es el caso de los dividendos, y cobramos los dividendos. Y cuando corresponda y se pueda, las acciones son transferidas. Tanto, digamos, a su valor de compra, a su costo con el cual hemos comprado, como también se puede transferir a un valor superior al costo de compra, es decir, con una ganancia en venta de inversiones. También puede darse el caso de que se vendan esas acciones con pérdida, es decir, a un importe menor que su costo. Y eso hemos visto ya en el tratamiento contable en los incisos A y B anteriores. Aclarando que el inciso B era una compra de acciones con un intermediario. Entonces ahora vemos las inversiones permanentes en acciones. ¿Qué significa inversiones en acciones? Son esas acciones que adquiere la empresa con el propósito de quedárselos. Y el propósito de quedárselos con esas acciones es que, primero, tenga rendimientos periódicos, es decir, reciba dividendos cada año o periódicamente. Segundo, el más importante, que a través de las inversiones en esas acciones en otras empresas pueda controlar a las otras empresas en las cuales se invierte, ¿no? Pero para esos dos casos hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando la empresa compra acciones y para quedárselos en forma permanente, entonces hay que ver si la cantidad de acciones le permite ejercer dominio en la otra sociedad. Si no le permite ejercer dominio en la otra sociedad, se dice que es una inversión permanente de acciones, pero como tenedor mayoritario relativo. Es decir, ¿qué significa mayoritario relativo? Que puede tener las acciones de la otra empresa en un 30-40%. Entonces, cuando tiene más o menos esa proporción menor al 50%, no puede ejercer control en la otra sociedad. Entonces, solamente va a ser un poseedor de acciones mayoritarias, pero en forma relativa. ¿Está claro? Entonces, ahí el tratamiento contable va a ser similar a los incisos A y B. Se registra a su costo. Entonces, pueden anotarse. En la misma hojita del ejercicio pueden anotarse. Es decir, cuando se hacen inversiones permanentes en acciones, y si es poseedor de acciones mayoritario relativo, todo se registra al costo igual que en los incisos A y B. Anótense esto, por favor. Entonces repetimos.
Cuando el inversionista es poseedor mayoritario relativo de las acciones, entonces todo se registra a su costo. Así de sencillo, como los incisos A y B. Bien, ahora, ¿qué sucede si el inversionista es, diremos mejor, poseedor mayoritario absoluto de las acciones? Eso significa que tiene las acciones en un 50% más una acción. En ese caso puede proceder a efectuar el control de la otra sociedad. Puede ejercer control. Entonces, en ese caso, ¿cómo se procede? Contablemente, esas inversiones ya no se registran al costo, sino que se registran a su valor patrimonial proporcional de la acción. Entonces, anótense y les voy a dictar, por favor, anótense. Ya, les dicto. Cuando el inversionista es poseedor del 50% más una acción, del 50% más una acción de la empresa emisora, se dice que es poseedor mayoritario absoluto, se dice que es poseedor mayoritario absoluto de las acciones. Y por consiguiente, puede ejercer control sobre la sociedad en la cual se invierte. Por consiguiente, puede ejercer control en la sociedad en la cual se invierte. Punto y coma. Y por tanto, el tratamiento contable de las inversiones se debe realizar bajo el criterio del valor patrimonial proporcional de las acciones. Bajo el criterio del valor patrimonial proporcional de las acciones. Entre paréntesis, anote, valor contable, así también se denomina, por si acaso. Entre paréntesis, valor contable. Punto aparte. Bien, con esa redacción ya tienen todos los lineamientos para el tratamiento contable de las inversiones, sean temporarias, sean permanentes, sean mayoritarias relativas o mayoritarias absolutas, etc. Entonces, veamos ahora el caso práctico. Dice,
febrero 18, 2021. La compañía comercial Sociedad Anónima adquiere 1.100 acciones de Industrias Varias Magmed S.A., cada uno a 600 en la Bolsa Boliviana de Valores, cancelándose mediante cheque del Banco Cristiano. Asimismo, se aclara que el valor nominal de las acciones es de 200 cada uno. Y el número de las acciones emitidas y en circulación es de 5.000 unidades. Ese es el primer enunciado. Ahora recuerden la explicación. Si el inversionista compra, en este caso, 1.100 acciones, y la empresa es emisora de 5.000 acciones, ¿será poseedor mayoritario relativo, absoluto o, bueno, tal vez es un poseedor minoritario? Pregunto, esas 1.100 acciones, ¿cómo se deben registrar? Respondan, por favor. ¿Al costo? Al costo, muy bien, señorita, al igual que los incisos A y B. Porque no llega al 50%, ¿sí? Contra efectivo y equivalentes, Banco Cristiano S.A. Por la compra de 1.100 acciones cada uno a 660. Nada nuevo, nada nuevo. Mayorizamos. Inversiones permanentes en acciones, 660.000. Hasta el momento el saldo, 660.000. Esto al 18 de febrero. ¿Está claro? Luego, ¿qué dice? Julio 25. Las Industrias Varias Magmed declara dividendos por la gestión que termina el 31 de marzo del presente, equivalentes al 8% sobre las acciones emitidas y en circulación. Entonces, para nosotros, será pues 25 de julio, dividendos por cobrar sobre inversiones en acciones, contra ingresos por dividendos, ingresos por dividendos en acciones. ¿Cuánto? 80.000, dice. A ver, veamos, ¿por qué 80.000? Revisemos, puede estar mal. ¿Cuántas acciones hemos comprado? 1.100, cuyo valor nominal es 200. Veamos. Y diremos acá. Calculamos. 1.100 por 200. Eso es lo que hemos comprado. El valor es 220.000, pero hemos pagado 660.000. El valor nominal es 220.000. Hemos pagado 660.000. Entonces, no es problema, porque en este caso hemos comprado a 660 y lo hemos registrado a su costo, porque todavía no somos poseedores mayoritarios. Pero sabemos que va a ser inversiones permanentes, que la empresa tiene intenciones de invertir en esa sociedad en el futuro inmediato.
Entonces, veamos y calculemos el dividendo. Los dividendos dijimos que se calculan sobre el valor nominal de las acciones. ¿Sobre cuánto voy a calcular? ¿Sobre 660.000 o sobre 220.000? ¿Sobre cuánto calculo? 220.000. Muy bien. 8% de 220.000. 17.600. ¿Está claro? Porque eso dice. Índice Mahmed declara dividendos por la gestión que termina el 31 de marzo de presente, equivalentes al 8% sobre las acciones emitidas y en circulación. Entonces, no había sido 80.000. No, había sido 17.600. Luego, ¿qué dice la siguiente transacción? Julio 27. Se cobran los dividendos correspondientes a las acciones los que son depositados en la cuenta corriente bancaria. Entonces, 27 de julio, efectivo y equivalentes, 17.600. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo, es lo que hemos estudiado en los incisos A y B. Luego dice 18 de octubre. Mediante conversaciones directas con el señor Cándido Pérez, se compran 1.400 acciones de Industrias Varias Macmed, cada uno a 540, cancelándose con un cheque. Bueno, veamos qué sucede. Acá está. ¿De dónde sale estos 783.000? Veamos si está bien. $540 por 1.450. $783.000. Entonces había estado bien. Contra efectivo y equivalentes por la compra de 1.450 acciones, cada uno a 540. Entonces, inversiones permanentes en acciones, se suma 783.000 más 660.000 y nos da un saldo de 1.443.000 bolivianos. Ese va a ser el saldo al 18 de octubre del 21. Ahora pregunto, chicos, si he comprado 1.100 acciones, ahora he comprado 1.450 acciones, ¿cambia mi situación, sí o no? Sí, licenciado. ¿Por qué cambia, señorita? Muy bien su participación, pero dígame por qué cambia. ¿Qué era, pues, Porque a un principio? Si tenía 1.100 acciones, era poseedor minoritario. Si ahora he comprado 1.450 acciones, ya son 2.500. Soy poseedor mayoritario absoluto. Muy bien, señor. ¿Está claro? Entonces, desde ahí ya tengo que registrarlo a su valor patrimonial proporcional, dice la teoría, o a su valor contable. Pero no tengo datos para calcular su valor. Tengo a su costo hasta de su valor. Entonces, veamos. Diciembre 31, dice. Para fines de la presentación de inversiones permanentes en acciones en los estados financieros, se obtiene información a la última fecha de cierre de gestión, cuyo detalle es el siguiente.
Entonces, estos datos son extractados de la empresa, en este caso, Industrias Varias Magnet. Este es su patrimonio. Capital social, 1 millón, prima en emisión de acciones, ajuste de capital, etc. El total patrimonio es de 2.784.966. ¿Está claro? Ese importe, ese total patrimonio me va a servir para calcular el valor patrimonial proporcional de las acciones. Entonces, hagamos los cálculos correspondientes. Entonces, diremos el valor patrimonial proporcional de las acciones. ¿La vemos? Entonces, diremos, abajo no tenemos. Cálculo del valor patrimonial proporcional de las acciones. Denominado también valor contable, por si acaso. ¿Ya? Entonces, número de acciones emitidas y en circulación. A ver, ahí vamos a notar el valor patrimonial proporcional de las acciones. Ya, ¿cuánto es el total patrimonio en la empresa emisora? 2.784.966. ¿No? ¿De dónde viene? Repito, del enunciado. 2.784.966. Número de acciones emitidas y en circulación. 5.000 acciones. Ahora, el valor patrimonial proporcional, ¿cuánto va a ser? Entonces, el valor patrimonial proporcional de estas acciones va a ser la división de esos 2.684.966 entre el número de acciones, entre 5.000. El valor patrimonial proporcional de las acciones es de 566.990, por ejemplo. No, 566.000.99. Pero le pondremos todos sus decimales acá para saber con exactitud. Ahí está. El valor patrimonial proporcional de una acción es de 556.900 o .9932, mejor dicho. 556.9932. Ahora, ¿cuánto es la inversión que se ha hecho? El valor de la inversión. El valor de la inversión va a ser sobre el número de acciones, considerando, digamos, mejor el número de acciones en poder de la empresa. ¿Cuántos tenemos? 2.550.
Entonces, el valor de la inversión. De la inversión será esos 2.550 por el valor patrimonial proporcional de cada acción. Entonces, tendremos, bien, mejor, tenemos en su notación contable. El valor de mi inversión es de 1.420.332.66. Con eso tiene que figurar en mi balance. ¿Está claro? Con ese y diré, pérdida en inversiones, o sea, he comprado con un valor mayor. ¿Y cuánto había sido el valor mayor que he pagado? Había sido 22.667.34. ¿Está claro? Es decir, este era el saldo a esta fecha, todo lo que el costo. Pero para llegar a 1.420.332.66, tengo que abonar 22.667.34. Tengo que disminuir de las inversiones. Por eso dice pérdida en compra de inversiones. Y mi saldo al 31 de diciembre va a ser ese que figura ahí. ...31 de diciembre. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ese momento? Bien, supongo que está claro. Entonces, otra vez al 31 de marzo del 22, Industrias Magmet informa sobre la composición de su patrimonio, porque como ya calificamos, es decir, ya registramos a su valor patrimonial, ¿qué sucede? Esto es al 31 de diciembre de 2021. Ahora hay que calcular al 31 de marzo del 22. Cálculo de valor patrimonial proporciona de esas acciones a esa fecha. Total patrimonio. 2.683.003. 2.683.003. El valor patrimonial proporcional de las acciones, 536.6006. Ha bajado de 556 a 536. Casi 20 bolivianos. El valor de la inversión, número de acciones en poder de la empresa, 2.550. ¿Está claro? Y el importe de la inversión debería ser 1.368.331,53. ¿Cómo va a ser mi registro contable?
Entonces, el saldo tiene que ser de 1.368.331. Acá está, a este saldo tenemos que llegar. Otra vez estamos perdiendo, pero acá perdemos más y es 52.001. Y diré pérdida en inversiones contra inversiones permanentes en acciones 52.000.13. ¿No? 52.001.13. Y mi saldo va a ser ese al 31 de marzo. Ese es el valor patrimonial proporcional al 31 de marzo del 22. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Ya. Acá en el enunciado no hay. Pero ¿qué sucede cuando se reciben dividendos? Los dividendos ya no se van a registrar como acá. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a registrar? Ya haremos los acentitos para explicarlo y anotaremos acá. En caso, voy a poner, en caso de percepción de dividendos, los registros contables serán los siguientes. ¿No? Es decir, cuando estamos en posesión de las acciones en forma permanente y somos poseedores mayoritarios, se registra a su valor patrimonial proporcional o a su valor contable, como está acá. Y se ajusta cada vez que hay datos del patrimonio. ¿Está claro? Y se lleva a pérdida. O a la inversa, podría ser también ganancia en compra de inversiones. ¿No? Pero esto es para ajustar por primera vez. La empresa, ya no pongo pérdida en compra de inversiones, sino diré pérdida en inversiones de acciones. ¿Está claro? Entonces aquí aumentaremos. Sí, aumentaremos lo siguiente, para que todo quede claro, claro, claro. Y ustedes puedan estudiar sin mayor problema. Cuando en las operaciones de compra de acciones como inversiones permanentes se da una transacción favorable, pondremos. Esa diferencia se registrará en la cuenta ganancia en compra de inversiones. ¿Está claro? Lo pondremos entre comillas, con mayúscula. Entonces, al contrario, si hemos comprado en 100 y su valor patrimonial es 150, entonces la 50 va a ser ganancia en compra de inversiones. ¿Y cuando se ajusta? Se ajusta al valor patrimonial, pondremos.
durante la tenencia, se registra en la cuenta, paréntesis pondremos, ganancia en inversiones. En acciones. ¿Está claro? Entonces, esto cuando es al contrario. Acá hubo pérdida, pero si hubiera ganancia, entonces eso se registra de esta manera. ¿Está claro, chicos? Se les está proporcionando todas las herramientas para que ustedes puedan manejar adecuadamente las inversiones. No hay en libros, por si acaso. Van a buscar en libros. Ahora, en caso de percepción de dividendos, los registros contables serán los siguientes. O sea, durante la tenencia, pondremos acá con mayúsculas, durante la tenencia, así mejor. Durante la tenencia y en caso de percepción de dividendos, los registros contables serán los siguientes. Anotaremos dividendos por cobrar sobre inversiones en acciones, comúnmente. Pero ya no vamos a anotar ingresos por dividendos en acciones. Porque ese ingreso lo reconocemos cada vez que va a haber, se va a modificar el patrimonio. ¿No? Como acá se está reconociendo inversiones permanentes en acciones. O se está reconociendo la pérdida. Y cuando haya ganancias, se reconocerá como ganancia en inversiones permanentes. ¿Está claro? Entonces, abonamos inversiones permanentes en acciones. Va a disminuir nuestra inversión y se va a mantener a su valor patrimonial proporcional. Y el asiento por el cobro va a ser el mismo, efectivo y equivalentes contra dividendos por cobrar sobre inversiones en acciones. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Entonces, este es el tratamiento contable de las inversiones permanentes en acciones. Todo explicado, con anotaciones correspondientes y situaciones alternas que podría presentarse. Entonces, de esta manera terminamos lo que es las inversiones en acciones. Esto les voy a pasar por WhatsApp. Entonces, esto lo vamos a tratar únicamente como bonos. ¿Ya? Entonces, les pasaré este dato y les voy a pasar un ejercicio de bonos para que podamos resolver la próxima clase. Entonces, lo grabaremos esto, por favor, para que yo os pueda pasar. A ver, lo denominaremos inversiones permanentes en acciones. Ya. Entonces, esto los voy a pasar por WhatsApp. Estamos a 10 y 10 más o menos. Sí, creo que en 10 minutos no vamos a 20 minutos, no vamos a hacer mucho. Les pasaré esto y les paso los ejercicios de bonos para la próxima clase. Lo van a imprimir, lo van a tener impreso todo y la próxima clase vemos lo que es bonos. Por hoy quedaremos acá, pueden descansar, chicos. Pero no se olviden, por WhatsApp, en unos 5 minutos va a estar en el WhatsApp.
Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.